Estoy en el bosque y les voy a mostrar la ciudad. Ahí se ve la ciudad. Ese es el edificio más alto. Madre de Dios. Si tú eres una persona que ama a Dios, recta, íntegra, justa, apartada del mal, con temor de Dios, pero tus hijos son malos, tus nietos son malos, delante de Dios son perversos, entrégaselos a Dios, en ayuno y en oración, y dile: Dios mío, trata con ellos, yo no quiero que se pierdan, yo quiero que se salven, te los entrego, haz lo que tengas que hacer con ellos, pero que se salven. A veces nos duele cuando el papá y la mamá temen a Dios, se aman a Dios, pero los hijos son perversos. Pero Dios puede tratar, Dios puede disciplinar, Dios puede castigar para hacerlos volver a Él. Pero nunca va a obligar, porque el libre albedrío existe. Va a tratar su corazón con pruebas y aflicciones para que ellos decidan en su corazón si van a amar a Dios o no. Es un dolor muy grande, pero clamemos, hagamos nuestra parte para que Dios trate con ellos, les envíe sueños, visiones, predicadores, porque a veces al papá, a la mamá, a los del hogar o a los hijos, en el caso de que los hijos sean convertidos y los papás sean inconversos, a los de la casa no los escuchan. Pero clama a Dios que trate con ellos en sus trabajos, en sus escuelas, en sus ambientes y circunstancias, y les envíe predicadores, y vean que no es cosa del familiar, que el reino de Dios existe, que el evangelio es la verdad, y que Jesús es el único que salva, y hay que arrepentirse y convertirse para salvarse. Estando en este bosque, Dios me hacía meditar en cómo es posible que el querer amar a Dios, el querer serle fiel, buscar su rostro, obedecerle, el querer agradar a Dios y humillarte delante de Él, viene del corazón, no es heredado, ni es forzado, ni obligado. Y Dios me hacía pensar en el rey David, cómo el rey David fue un varón conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios quiso. Y Dios dio testimonio de haberse agradado de David, y le prometió que de su descendencia nacería el Mesías, que se sentaría en su trono por todos los siglos. Y David fue fiel, sí, tuvo algunos errores, mató a Urías Eteo, se quedó con Betsabé, de la cual nació Salomón, tuvo algunos pecados, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios remitió su pecado y a través del profeta le dijo: no morirás. Es cierto, pero tuvo un corazón toda su vida que agradó a Dios. Él escribió la mayoría de los salmos, y los salmos son canciones hermosas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el hijo de David fue Salomón, y Dios colmó a Salomón de riquezas y sabiduría, cual otro rey no las ha tenido. Y Dios le habló 2 veces a Salomón, se le reveló 2 veces a Salomón. Pero Salomón desobedeció a Dios y se consiguió mujeres paganas, que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel no se debía de llegar a las paganas, y tuvo como 1000 mujeres, y ellas desviaron su corazón. Y ya cuando Salomón era anciano, Salomón se inclinó a la idolatría y le edificó altares paganos a los dioses falsos de sus mujeres. Y Salomón fue idólatra y no se arrepintió, a pesar de que Dios le envió un profeta para amonestarlo. Vimos cómo el corazón de Salomón no le fue fiel a Dios toda su vida, a pesar de tantos privilegios.
Y a pesar de la amonestación, la Escritura no registra el arrepentimiento de Salomón. Probablemente Salomón no se salvó porque la Biblia no registra su arrepentimiento. Después de Salomón vino Roboam. Dios le quitó 10 tribus a Roboam por el pecado de su padre Salomón. Y Roboam tampoco le fue fiel a Dios, se olvidó de Dios, por lo cual Dios envió al faraón para atacar a Judá, y Roboam se encontró en aprietos. Roboam tampoco le fue fiel a Dios. Vemos cómo la diferencia entre David y los demás fue que David sufrió. La escuela del sufrimiento purifica el corazón y te hace entender que todo lo que importa en esta vida es agradar a Dios y nada más. Después de Roboam siguió Abías o Abiam, que es el mismo. Abiam tampoco le fue fiel a Dios. Y después de Abiam, Asa. Pasaron varias generaciones después de David. Salomón, Roboam, Abías y Asa. Y Asa sí le fue fiel a Dios. Entonces, ¿por qué no aprendieron de David? ¿Por qué no tenían el mismo corazón si descendían de David? Porque el amor a Dios, el querer serle fiel, el querer guardar sus mandamientos, viene del corazón, es algo voluntario. Después de Abías nació Asa, y Asa engendró a Josafat. Josafat sí le fue fiel a Dios, pero parcialmente, porque fue amigo de Acab, el que fue esposo de Jezabel, la pareja de reyes más perversos que registra los anales de la historia y la escritura de los reyes de Israel. A tal grado que Dios envió un profeta y le dijo a Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Por tanto ha salido ira de Dios, de la presencia de Dios contra ti por esto. Entonces vemos cómo sí, su corazón le era fiel, pero se juntaba con los impíos idólatras, hacía parentesco y amistad con ellos. Es decir, su corazón no era perfecto al 100%. Vemos, por ejemplo, cómo Asa quitó a los sodomitas y quitó los altares idólatras, pero no quitó los lugares altos donde se ofrecía incienso a dioses falsos. ¿Qué es lo que hace que un corazón quiera ser perfecto para con Dios en todos sus caminos? Al parecer es la escuela del dolor la que purifica el corazón. David sufrió mucho, fue perseguido, lo persiguió Saúl, vivió varios años con peligro de su vida, escondiéndose en cuevas. Al parecer esto tuvo un efecto purificador en su vida. Y yo te pregunto a ti, ¿tú amas a Dios? ¿Tu corazón es perfecto para con el Señor? Mira esto, cómo David y su descendencia, algunos fueron justos, otros no. Por ejemplo, Ezequías fue recto delante de Dios, pero tuvo un hijo que se llamó Manasés, que no aprendió de su padre, y fue el rey más perverso de Judá, al grado que se cree que Manasés mató a Isaías aserrado por la mitad. Pero de Manasés descendió un rey que sí fue perfecto con Dios en sus caminos y celebró una gran Pascua, un gran Pesaj, e hizo volver el pueblo a Dios, e hizo que el pueblo volviera a obedecer la ley de Moisés. Su nombre es Josías. Y vemos al estudiar el linaje de los reyes de Judá, porque los de Israel casi todos fueron perversos, al estudiar el linaje de los reyes de Judá, cómo algunos decidieron obedecer a Dios, unos pocos, pero la mayoría decidió desobedecer a Dios y andar en sus propios caminos. Ora por tus hijos, ora por tu descendencia y ora por ti mismo, para que Dios te dé y nos dé un corazón perfecto delante de Él, contrito, humillado, que quiera agradarle y obedecerle en todo, que no quiera vivir la vida a su manera como a nosotros se nos da la gana, sino que quiera hacer la voluntad del Padre, agradando a Dios en todo. ¿Por qué no todos los corazones piensan así? ¿Por qué no todos los corazones dicen, ¿cómo agrado al Padre en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer? Yo no quiero hacer mi propia voluntad. Eso agrada a Dios. Estamos en tiempos finales. Y Jesús dijo, el que
quiera salvar su vida, el que procure salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. El que no se niegue a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero Jesús es una puerta estrecha. Le preguntaron a Jesús en Lucas 13, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús contestó, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús es la puerta de salvación, pero es una puerta de salvación angosta. ¿Ya entraste por Jesucristo? Dice la Escritura que el que ame a padre, a madre, a mujer o hijos, o incluso más a su propia vida que a mí, no es digno de mí. Y el que no aborrece su vida en este mundo, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que te hace que quieras salvar tu propia vida, retener tu propia vida, tus propios gustos, tus propias tradiciones, tus propios pensamientos, y no llevar todo a la cruz y vivir el resto de tu vida para Jesús? Esto es algo serio. Este es un llamado a orar por nosotros y por nuestros hijos y nuestras familias para que Dios nos dé un corazón perfecto para con Él. La mayoría de los que leemos de los reyes de Israel, cuando tú lees y ves, por ejemplo, que a Dios no le agradó sus caminos o que tal rey sí temió a Dios, ese es el testimonio que Dios da de una vida, si da fruto o no da fruto. Es algo bien delicado. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué testimonio da? ¿Qué testimonio da Dios de ti? ¿Es un testimonio bueno o un testimonio malo? Dile a tus hijos esto, ponles este video a tus hijos. Diles cómo la vida se acaba rápido. Y dile, hijo mío, hija mía, todo lo que importa en esta vida es agradar al Padre. Un día, si no es el arrebatamiento de la iglesia antes, tú estarás muerto en una caja, te comerán los gusanos e irás a juicio. Tu alma, tu espíritu irán a juicio. El cuerpo se va a pudrir en la tumba si no suena la trompeta antes. ¿Y de qué te servirá haber vivido tu vida para ti? Pero en cambio, si vives tu vida para Jesús, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tu vida tendrá eco en la eternidad. Gloria al Señor Jesús. Tu vida tendrá eco en la eternidad porque la viviste para Jesús. O Dios se desagradará de ti y te quitará hasta el nombre, como se lo quitó a la esposa de Lot, como se lo quitó al rico en la historia de Lázaro y el rico. El nombre de los impíos se pudrirá, pero la memoria de los justos será bendita. Vive tu vida para Jesús y harás eco en la eternidad, y tu vida habrá valido la pena, y en el cielo te reconocerán. Jesús confesará tu nombre delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. Esta vida se pasa rápido. Da testimonio de Jesús, sé luz, predica el Evangelio. Porque cuando tú levantes a Jesús en tu vida, Jesús hará perdurar tu nombre y tu memoria eternamente. Pero si tú no le das importancia al Evangelio y a la predicación de la palabra de Dios y a levantar y proclamar el nombre de Jesús, tú serás puesto en el olvido. Gloria al Señor Jesús.